Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy y a nuestros conferencistas también bienvenidos. Mi nombre es Joana Gómez, jefe de eventos en la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Agradecemos a Sriver de Colombia, miembro de la AJK, por ser patrocinador de nuestros webinars. Sriver es un agente de carga de origen alemán fundado en Hamburgo hace más de 90 años, establecido en Colombia desde hace 30 años. Uniendo lo mejor de ambas culturas. Es River más que un simple movimiento. Agradecemos a River nuevamente por estar con nosotros durante todo el año como patrocinadores. A continuación les voy a compartir un video corporativo de la empresa. We live in a dynamic world. Ever since the establishment of the Silk Road, trading runs on a complex interweb of systems and checks. The logistics of it make life as we know possible, but bureaucracy and cultural differences greatly hamper logistical planifications. COVID-19 showed us how fragile trading and the global flow of goods really is. Managing trade logistics, like everything else, is about balance. We are Shriver, and we make that balance possible. With almost a century of certified success behind our backs, we use our expertise to bring goods to ports and businesses all around the world, while working from an insider's perspective to understand the complexities of each market and region. We automate and digitize where it makes sense. Why? Because we would rather invest in people with a diverse base of multicultural teams in sales, IT, and operations, who with passion and commitment will treat your business with the personal touch it requires. Networking with the best is at the core of how we do business. This is why we market niches such as the Galapagos Archipelago provide valuable opportunities to foster connections between peoples. At Shriver, we mobilize the progress of our customers with specialized logistics solutions. Let us be your extended arm. Let us take care of your logistics. Visit us at www.shriver.com. Continuando con nuestro evento, quiero presentarles a Andrés Melendro, Lucas Rivera y Stephanie Riveros de la empresa afiliada Alcot, quienes nos hablarán acerca de las empresas sostenibles, impactos y oportunidades. Pensando en que estamos en el mes de la sostenibilidad, hemos desarrollado este webinar en conjunto con Alcot, empresa afiliada de la Cámara Colombo-Alemana. Para nuestros asistentes, en su panel tienen la opción del chat para que puedan poner sus preguntas y al final, con mucho gusto, nuestros conferencistas estarán respondiendo. Entonces, bienvenidos nuevamente a todo el equipo de Alcot. Estefanía, te doy la palabra. Buenos días, Joana. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la Cámara por este espacio que nos están dando. Pues como bien lo menciona Joana, este evento lo organizamos en conjunto con la Cámara en el marco del mes de la responsabilidad social empresarial. Y pues el propósito fundamental de este evento es que como empresas entendamos la importancia de entender nuestro rol activo en la lucha contra el cambio climático y en nuestro compromiso para alcanzar un desarrollo sostenible, para así identificar oportunidades de mejora en nuestro impacto ambiental, social y empresarial. Durante el evento vamos a abordar diferentes temas que nos van a permitir entender cuáles son estas oportunidades para mejorar nuestro impacto, y vamos a iniciar con un pequeño contexto sobre el Acuerdo de París y la Agenda 2030. Asimismo vamos a abordar algunos temas como ser una empresa sostenible, temas de huellas ambientales e informes de sostenibilidad, pasando también por un tema de la importancia de la identificación de los objetivos de desarrollo sostenible que son relevantes para nuestras empresas, y finalmente vamos a analizar la importancia de la medición de impacto de nuestras inversiones en responsabilidad social empresarial. Ahora bien, listo, como contexto queremos empezar explicando cuál es el Acuerdo de París, que se basa en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y une a todo el mundo en pro de un objetivo común, y limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados y preferiblemente a 1.5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Asimismo, este acuerdo busca fortalecer la capacidad de los países para ser más resilientes y poder adaptarse a los impactos del cambio climático, y además asegurar el apoyo a los países en desarrollo.
En este acuerdo, las NDC, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, son parte fundamental porque es el documento mediante el cual cada país pone sobre la mesa los esfuerzos nacionales que llevará a cabo para cumplir los objetivos del acuerdo. Ahora bien, en el año 2020, Colombia, como muchos otros países, ha actualizado su NDC, la cual pasó de ser una meta de reducción del 20% a una meta más ambiciosa del 51%, frente al escenario de base 2030. Pero los compromisos a nivel global no solo se limitan a la lucha contra el cambio climático. Como pueden ver, también se encuentra en nuestro contexto la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es un plan de acción que nace del compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas y cuyo objetivo principal es velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad. Esta agenda se compone de 17 objetivos divididos en 169 metas para alcanzar asuntos relevantes en materia ambiental, social y económica. Temas como la educación, el fin de la pobreza, salud, igualdad de género, gestión adecuada de los recursos naturales, se vuelven relevantes y requieren la participación activa de 3 actores fundamentales, que son los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. En este sentido, pues a lo largo del evento vamos a abordar estas diferentes oportunidades que se nos plantean en materia de sostenibilidad, y para esto le doy paso a Lucas para iniciar con el tema de cómo ser una empresa sostenible. Antes que nada quería, no sé, Joana, por favor me colaboras poniendo el primer sondeo sobre, queríamos saber para ustedes qué es una empresa sostenible. Bueno, y vamos viendo la participación de todos. Efectivamente, pues cómo se va comportando todo, lo principal es identificar el impacto ambiental, social y económico de nuestras empresas, pero no solo basta con identificarlo, sino que también es necesario que busquemos esa hoja de ruta para mejorar nuestro desempeño y compromiso frente al alcanzar un desarrollo sostenible. Ahora sí, le doy paso a Lucas para iniciar con este tema. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias, Joana. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. En línea con lo que mencionaba Stephanie hace un momento, el objetivo de poder identificar cómo ser una empresa sostenible, pues tiene una serie de componentes. Entre esos componentes podemos ver en las siguientes diapositivas un tema que es muy relevante, y es el tema relacionado con las huellas ambientales. En términos de huellas, pues hay diferentes tipos. Está la huella de carbono, está la huella hídrica y la huella de plástico, de las cuales les vamos a hablar. La primera de ellas es la huella de carbono, que hace referencia específicamente pues, a esas emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por actividades principalmente, pues en este caso, del sector empresarial, y básicamente es un indicador que me permite medir el impacto en términos de la operación, cuántas emisiones está generando pues, en diferentes niveles, si se quiere ver así. En ese orden de ideas, en esos niveles o alcances, hay 3 grandes tipos, principalmente las emisiones que se generan de manera directa, que son llamadas en ese argot técnico como las de alcance 1, ¿cierto? Que es principalmente las que se generan de manera directa asociadas a los procesos productivos de las empresas, que están muy asociadas principalmente con el consumo de combustible, por poner un ejemplo. Adicionalmente, hay otro tipo de emisiones que son las llamadas emisiones indirectas, que se pueden dividir en 2 grupos, ¿cierto? Las emisiones indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica de la red, y otros tipos de emisiones indirectas, que hay una serie de categorías que están relacionadas o se llaman también como las emisiones de alcance 3, que se pueden ver desde 2 perspectivas. La primera, desde mi cadena de abastecimiento, ¿cierto? Todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en mi cadena de suministro para mis servicios o para mis productos, y adicionalmente, hay un segundo componente que son todas las emisiones indirectas que están relacionadas con mi cadena de abastecimiento después que sale el producto
que tiene, digamos, que se puede llamar aguas abajo o el downstream, ¿cierto? Entonces, este tipo de indicador normalmente lo que se hace es poder con la huella de carbono llegar a una identificación básica de cuáles son los niveles de emisiones directas e indirectas para los primeros dos alcances, y dependiendo también de las necesidades de la organización se complementan con las emisiones de alcance 3, definiendo claramente esas categorías para hacer una cuantificación de esa huella de carbono que sea técnico y económicamente viable también desde el punto de vista empresarial, y pues que tenga una solidez metodológica para poder tener un equilibrio, ¿cierto?, respecto a esas necesidades corporativas y a la identificación del impacto en la empresa. En ese sentido, en la siguiente diapositiva nosotros podemos encontrar cómo se incorpora, y en las siguientes diapositivas también les vamos a mostrar cómo se incorpora esta huella de carbono en términos de compensación de emisiones, y cómo se puede llegar a esta meta de cero emisiones netas, ¿cierto? Entonces, para poder llegar a realizar una compensación de emisiones, se empieza para identificar la huella de carbono que vimos en las diapositivas anteriores, y una vez se cuantifica esa huella de carbono, empiezo a hacer una serie de acciones que es la adquisición de créditos de carbono, ¿cierto? Para poder reducir esa huella o compensar esa huella que no pude reducir, y si quiero llegar a un nivel de neutralidad, pues entonces compenso el nivel de emisiones. En este caso, por ejemplo, si para poner un ejemplo numérico, si mi huella de carbono eran 200 toneladas de CO2, reduzco mi huella de carbono en 100 toneladas, entonces me quedan 100 toneladas de esas 200 que tenía inicialmente, y esas 100 toneladas que me quedan las compenso. Puedo compensar un número determinado de toneladas, 10, 20, 30, 50, o neutralizo, y las neutralizo adquiriendo 100 certificados de carbono para llegar a la neutralidad. Lo que nosotros hacemos en Alcod, y una de nuestras fortalezas, es acompañar a nuestros clientes para poder identificar que esos créditos de carbono tengan un impacto más allá del carbono, ¿cierto? Y eso se hace a través de esas mediciones de impacto con los ODS, que se pueden generar a través de una serie de indicadores que Andrés les va a hablar más adelante, y que nos enmarca específicamente pues en diferentes tipos de créditos de carbono. Sin embargo, estos créditos de carbono se encuentran registrados en una serie de plataformas, que son las que ustedes ven abajo en la parte inferior derecha, donde hay diferentes tipos de créditos de carbono, dependiendo si es necesario que sea créditos de carbono de un mercado regulado, como los MDL, o de mercados voluntarios como el BCS, Gold Standard, CAR, entre otros tipos de créditos de carbono. Seguidamente, otro tipo de huella es la huella hídrica. En términos de huella hídrica, lo que se busca también es identificar el impacto. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa de procesos químicos o de productos químicos, o por ejemplo una empresa de café o una empresa de producción de carbón, por poner tan solo algunos ejemplos, sucede que para la producción valga la redundancia, de nuestros productos, pues necesitamos unas materias primas, entre esas pues energía, ya les hablé, por ejemplo, y combustibles, y de las cuales se puede establecer cuál es la huella de carbono, pero también un recurso importante es el agua. Entonces, la huella hídrica lo que permite identificar es cuál es ese impacto en términos de consumo de agua y en términos de generación de residuos líquidos. Entonces, en esa dirección, la huella hídrica se puede dividir en diferentes tipos de huella hídrica. Cada una de este tipo de huellas se calcula a través, o se enmarca en 4 puntos que quisiera mencionar. Es
¿por qué es importante entender y por qué es importante calcular esa huella hídrica? Porque nos permite entender cuál es el impacto en la organización. Repito, por ejemplo, si queremos producir 1 tonelada de café, ¿cuánta agua requiero? Si queremos producir 1 tonelada de carbón, ¿cuánta agua requiero? O si requiero producir unos productos químicos específicos, ¿cuánta agua necesité y cuántos residuos líquidos generé? Entonces, por eso es muy importante entender, porque este tema de las huellas pues ha pasado ya mucho más allá de los temas ambientales, de la filantropía y del ambientalismo, pues a generar temas de eficiencia que son claramente medibles, identificables en los procesos productivos, y es un beneficio que, además de lo ambiental, que tiene un beneficio ambiental y un impacto importante, pues también genera eficiencia en las organizaciones, y claramente pues eso se ve reflejado en los resultados de las mismas. En este orden de ideas, este tipo de procesos se enmarcan principalmente en todo lo relacionado con los estándares internacionales de las ISO, y se establecen en 3 tipos de huellas hídricas, de las cuales está la huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris, que básicamente para hablar así muy rápidamente de cada una de ellas, la huella hídrica azul es la que se extrae principalmente pues, de cuerpos hídricos, pueden ser superficiales o subterráneos, para los procesos productivos, principalmente en industria. La huella hídrica verde es toda la relacionada con todos los procesos de cultivos y todos los procesos forestales y agroforestales que se requieren para la irrigación de los mismos, que es un recurso no menor en el tema de cultivos, y que permite identificar pues, ese impacto en términos de huella hídrica para todo lo relacionado con lo que son los procesos agrícolas principalmente. Y la huella hídrica gris está principalmente relacionada con todos los efluentes o los residuos líquidos que se generan en los procesos industriales a través o por medio de, mejor, los procesos productivos. Es decir, si estamos produciendo pues un café, para poner un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza, entonces el café tiene que pasar por una serie de actividades o procesos, y en ese momento es que se generan una serie de fluentes líquidos. Entonces, en esos procesos productivos es que están directamente relacionados la huella hídrica gris. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar los pasos relacionados para hacer una huella hídrica en diferentes fases, y básicamente no lo hablamos en la huella de carbono, pero tiene unas similitudes importantes, y es primero definir cuál es la necesidad, cuál es el alcance de esa huella hídrica. Puede ser tan compleja como se quiera, o tan práctica y sencilla y tan sólida cuantitativamente como se desee, para pasar seguidamente pues, a hacer una recolección de datos, y con base en ello poder hacer la cuantificación de esa huella para poder establecer ese resultado, y con ese resultado hacer un análisis para definir unas condiciones o planes de mejora para mejorar, optimizar esa huella hídrica, y con base en ello pues tener eficiencias en términos operacionales. Seguidamente encontramos que la huella hídrica, después de estos pasos, vamos a encontrar que la huella hídrica está directamente o tiene una serie de beneficios en la siguiente diapositiva, que nos permiten entender que un tercer componente es la huella de plástico. Entonces, una vez identificada la huella hídrica, la huella de plástico, en lo que es el mundo de las huellas ambientales está lo que corresponde a la huella de plástico, y es básicamente un indicador, ¿cierto?, del plástico que se genera durante diferentes procesos productivos. Entonces, para producir, en este caso, generar productos químicos, pues tiene una serie de empaques, una serie de embalajes, una serie de materias primas, y todo ese plástico que se genera en la producción básicamente es lo que se puede relacionar con la huella hídrica. En términos prácticos, la huella hídrica, la huella de plástico también tiene un marco similar a lo que es el mundo de las huellas, que permite definir principalmente
cuáles son específicamente lo relacionado con su objetivo, cuál es el alcance que se le quiere dar, y con base en ello se definen unas metodologías cuantitativas para poder establecer cuál es el nivel de plástico y energía que se genera o que se consume mejor en la producción o en la generación de algún tipo de producto, para definir cuáles son esos impactos en términos principalmente de plásticos, y si se quieren revisar otros componentes también, para poder definir cuáles son esos puntos de mejora, y con base en ello poder establecer en básicamente en tres grandes rubros que ustedes ven en la parte de la izquierda, cuál es el impacto en términos de la producción, cuáles son las fugas que se generan durante los procesos productivos, y una vez identifican cuál es el nivel de huella de plástico en términos de producción y uso, en términos de fugas también, se pueden establecer cuáles son los componentes o cuáles son las alternativas en materia de optimización de esa reducción de plástico, para que también haya obviamente beneficios operacionales para las organizaciones. Entonces, con este marco de la huella de carbono, la huella hídrica y la huella de plástico, se puede entender lo que es el mundo de la compensación de las huellas ambientales. Es decir, un primer paso es medir, para eso se cuantifican esas huellas, luego se hacen componentes de optimización para hacer la reducción de esas huellas, y posteriormente pues se hacen las estrategias de compensación. Esto tiene una serie de beneficios que no quiero entrar en detalle, pero son los que ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva, pero básicamente están muy relacionados con optimización y mejoras en los resultados de las organizaciones, porque repito lo que mencionaba hace un momento, estos temas ambientales pues ya han pasado o trascienden más allá de lo ambiental, y pues también tienen beneficios corporativos, y eso es importante que se pueda también entender y mencionar. Eso nos lleva a poder entender y conocer una nueva tendencia, o una reciente tendencia que ha venido surgiendo en los últimos años, que está relacionada pues a establecer cuáles son los objetivos basados en la ciencia, y cuáles son las estrategias para llegar a un nivel de emisiones neto de cero. Y eso se logra a través de poder entender que son compromisos en las cuales las empresas, basados en ciencia y en esquemas muy cuantitativos, permiten establecer primero pues cuál es su nivel de emisiones en términos de huella de carbono, para poder definir cuál de manera alineada con los objetivos del Acuerdo de París y con los límites planetarios, cómo la empresa se incorpora para poder llegar a una economía cero en carbono en algunos casos, o cómo reducir o cómo llegar pues a una temperatura planetaria de máximo 1.5 grados Celsius. Eso se logra a través pues, de diferentes componentes, pero tiene una serie de beneficios. Estos beneficios son los que ustedes ven aquí. Nosotros principalmente relacionamos 6, sin embargo están muy direccionados con la diapositiva anterior, donde también veíamos que están que son muy complementarios con todos los temas de optimización de procesos, y en optimización de procesos pues tiene una serie de beneficios corporativos claramente en términos pues de tiempos, de costos y demás. Ya seguidamente encontramos que para establecer estas metas basadas en la ciencia, y esta meta de cero emisiones netas, pues se requiere una serie de pasos. Esos pasos pues están muy relacionados con todo lo que tiene que ver con definir cuál es el objetivo avanzado en términos de ciencia, cuál es ese plan de reducción de mi huella de carbono, ¿cierto? Y cómo puedo analizar mi cadena de suministro para generar unas mejoras en términos de eficiencia. Con base en ello, reducir mi huella de carbono y diseñar un plan de compensación.
que me permita, una vez reduje emisiones, compensar, y si quiero llegar a un nivel, a las emisiones netas cero, pues obviamente neutralizar mis emisiones a través de compensación de créditos de carbono. Aquí, en este diagrama, vemos de manera muy sintética cómo es una estrategia de carbono. En primer lugar, se hace la cuantificación de la huella. Una vez tenemos esa cuantificación de la huella, se puede hacer la fijación de esas metas basadas en la ciencia para poder llegar a un nivel de reducciones que me defina esas metas basadas en ciencia, o llegar a un nivel de emisiones neto de cero, y con base en ello pasar a una siguiente fase, pues, de comunicación, ¿cierto? Y de sensibilización tanto interna y como externa dentro de las organizaciones, para poder, pues, tener mejores resultados y poder también mostrar transparencia en la organización de lo que se está haciendo. Ya con esto yo quisiera mencionar que tenemos una serie, una pregunta muy sencilla que les queremos compartir para poder evidenciar cómo han sido la asimilación de estos conceptos para las personas que nos acompañan. Entonces, podemos, por favor, compartir la segunda pregunta. Y ustedes pueden escoger si la opción entre verdadero y falso con base en las diapositivas anteriores. Pueden escoger la opción entre verdadero y falso a la pregunta que encuentran en la pantalla. Ya tenemos el 70% que ha votado en la opción verdadero. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, con este punto, muchas gracias, Joana. Con este punto queda muy bien. El 100% de los asistentes están muy pilos todos hoy. Le apuntaron a la respuesta correcta, y eso es. El objetivo de Net Zero y las metas basadas en ciencias están muy alineados con el Acuerdo de París, y buscan poder alinear todas esas iniciativas que de alguna manera se encuentran dispersas por las organizaciones, para que haya una línea mucho más coherente en términos de reducción de emisiones y compensación de huella. Entonces, ya con esto le doy paso a Andrés con el siguiente tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Buenos días a todos. Para dar continuación, quisiera describir otros servicios del portafolio de sostenibilidad que ALCOS le ofrece a las empresas y que pueden ser de interés para ustedes. El primero de ellos es el tema de los informes de sostenibilidad. Me imagino que ustedes, como empresarios, han escuchado hablar, seguramente varios de ustedes ya generan informes anuales de sostenibilidad. Entonces, ALCOS es un aliado para las empresas al momento de redactar este tipo de informes, que son ante todo una herramienta para comunicar
con las diferentes partes interesadas o stakeholders de la empresa. Sirven como una herramienta de comunicación y de divulgación de información de manera transparente con empleados, con clientes, con proveedores, con accionistas, con el público en general, y representan un gran progreso en términos de sostenibilidad, ya que hasta hace un par de décadas esta información típicamente o no se calculaba o no se generaba ni siquiera internamente, o se generaba internamente, pero era considerada como confidencial o sensible y no se compartía afuera de la empresa. Entonces, Alcut ayuda a las empresas, usando los estándares más reconocidos del medio, a generar estos informes de sostenibilidad. Me imagino que conocen el Global Reporting Initiative, el GRI, o la comunicación de progreso de Pacto Mundial. Esos son quizás los más conocidos en Colombia. Hay otros que también son válidos y tienen cada uno sus ventajas y desventajas que vale la pena analizar en cada caso particular. De cualquier manera, nosotros ayudamos a la empresa a recopilar la información, a medir su materialidad, que es decir, a identificar los asuntos más relevantes, más importantes según el modelo de negocio que tenga cada empresa, en esos asuntos de sostenibilidad, que son el medio ambiente, la sociedad y planeta, las personas y la prosperidad. Disculpen. Siguiente, por favor. Entonces, justamente, para terminar con el tema de los informes de sostenibilidad y hacer el vínculo con este grupo de servicios ODS, hay dos tendencias actuales que son muy relevantes y que marcan la evolución de los informes de sostenibilidad clásicos. Por un lado, se tiene la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible en los informes de sostenibilidad. Ya varios de los estándares han publicado lineamientos de cómo incluir esos objetivos de desarrollo sostenible, ese lenguaje universal que son los ODS, en los informes de sostenibilidad empresariales o corporativos. Y por otro lado, la otra gran evolución es el movimiento de consolidación que se está dando entre los informes de sostenibilidad por un lado y los informes financieros por otro lado, para que los informes sean informes integrados, ese es el nombre que se les da, informes integrados, y reflejen a la vez el vínculo que existe entre las decisiones financieras de la empresa y los temas de sostenibilidad. Y los temas de sostenibilidad no son realmente un tema desconectado de los resultados financieros de la empresa, no es un tema solamente ligado a la responsabilidad social, sino también es un tema estratégico para el sostenimiento económico y la viabilidad de un modelo de negocio en el tiempo. Entonces, también existen muchos estándares de informes integrados, y algo puede ser acompañar el proceso de una empresa a la hora de generar esos informes integrados de información financiera y de sostenibilidad. Ahora bien, ya entrando de lleno en el tema de los servicios ODS que ofrece Alcut, como lo decía Stephanie al principio, una gran parte del ADN de Alcut es siempre intentar ubicarnos en la intersección entre todos los temas de cambio climático del Acuerdo de París, las metas del Acuerdo de París, y la intersección con la Agenda 2030, que es el documento en el que se consignaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. Entonces, estar en esa intersección también implica que ayudemos a las empresas a reportar su avance hacia los ODS. Esto no es fácil, no es sencillo, porque los ODS fueron concebidos inicialmente como unas métricas de impacto ligadas al sector público, a los gobiernos, para medir a nivel macro el avance hacia el desarrollo sostenible. Entonces, no fueron concebidos inicialmente para las empresas, para el sector privado, pero ya existen una serie de metodologías, de herramientas que aplicamos en Alcut que ayudan a aterrizar esos objetivos macro a un nivel corporativo. Entonces, el primer servicio que ofrecemos se llama Mapeo de ODS, y se trata de un estudio cualitativo en el que se analiza cuáles son esos temas más materiales, más relevantes para la empresa, en qué ODS debería enfocarse. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando las empresas hoy en día, ya muchas de ellas se refieren a los ODS en diferentes documentos, en su página web o en diferentes eventos, se refieren a los ODS, y las empresas lo que hacen es elegir los ODS frecuentemente a los que están contribuyendo positivamente.
¿sí? Sean temas de educación, temas de empleo, temas de empoderamiento de las mujeres o temas de biodiversidad. Las empresas eligen los ODS en los cuales sienten que contribuyen positivamente. Pero también un mapeo riguroso incluye entender en qué ODS puede estar influyendo negativamente, es decir, puede haber externalidades negativas de un modelo de negocio en los ODS, que pueden ser directas o indirectas. Entonces, si vemos aquí este gráfico, tenemos el eje entre impacto positivo e impacto negativo, y también tenemos el eje horizontal en el que vemos qué tan directo es el impacto, qué tan fuerte es el vínculo o qué tan indirecto es. Y lo que hacemos es los ODS que se encuentren en el cuadrante superior derecho, o sea, que tengan impacto positivo y que tengan un vínculo directo con la organización, y los que se encuentren en el cuadrante inferior derecho, con un impacto negativo y directo, son los que tenemos en cuenta y los identificamos como prioritarios para que la empresa siga monitoreándolos y haga un esfuerzo particular para, en el caso de los positivos, maximizar ese impacto positivo y en el caso de los impactos negativos, los mitigue. Entonces, el siguiente paso, después de haber mapeado esos ODS y haber identificado cuáles son los más relevantes para una organización, es cuantificar el aporte. Entonces, los ODS, como su nombre lo indica, son objetivos. Entonces, incluyen metas. Los ODS son 17, que me imagino que ustedes ya conocen, varios, los logos ya son muy conocidos y reconocibles. Se subdividen en 169 metas y a su vez se subdividen en 229 indicadores. Entonces, las metas nos indican, en el caso más que todo de los gobiernos, a dónde debemos llegar a 2030, que es la fecha límite. Entonces, nosotros tratamos de acotar esas metas al contexto de las empresas y así podemos medir el rendimiento actual para los diferentes indicadores de los ODS materiales de una organización y podemos producir un indicador agregado que es un porcentaje de cumplimiento. Es decir, poder decirle a la empresa, esta es su línea base, usted en este momento se encuentra aquí y todavía tiene esta brecha por transitar para llegar a esa meta a 2030. Entonces, lo importante para poder cuantificar los ODS, además de tener esa línea base, que son datos, generar indicadores de la empresa de impacto en diferentes ODS, también hay que tener unos puntos de referencia para comparar, ¿no? Para poder crear ese índice. Entonces, lo que hacemos en Alcott es tener en cuenta, bueno, un benchmark o comparación con la competencia, que es la manera más clásica de realizar este tipo de actividades para situar la empresa en el panorama de su industria, de su sector económico, pero también tenemos en cuenta la filosofía que está detrás de los ODS, y esa filosofía lo que nos llama es hacer una comparación no solamente entre empresas, entre una comparación relativa, sino también a fijarnos esos objetivos absolutos, ¿sí? Es decir, los límites planetarios, ¿qué se requiere para llegar a esa meta? No solamente ser mejor que mis competidores, sino también quizás si el sector económico en general no está teniendo un buen desempeño, lo que tenemos que tener como referencia no es a mis pares, sino lo que el planeta requiere. Entonces, el último paso de estos servicios ODS que ofrece Alcott se llama monitoreo y hoja de ruta de mejora. Como en el paso anterior, estábamos generando métricas asociadas a los ODS o inclusive indicadores oficiales de Naciones Unidas para medir el impacto del modelo de negocio. Ya tenemos esa línea base y lo que hay que hacer a continuación es generar un plan de monitoreo, es decir, con qué frecuencia voy a medir estos datos dentro de mi organización, cómo los voy a medir, quién los va a medir, qué área de mi empresa los va a generar, qué tecnologías son necesarias para medir esos indicadores, si es simplemente un tema de realizar una encuesta o requiere, por ejemplo, para temas más ambientales, instalación de ciertos medidores de consumo de algún recurso natural para tener esa continuidad en la medición del indicador. Entonces se genera un plan de monitoreo para que la empresa tenga
esas herramientas para medir el indicador entre el presente y el 2030. Y por último, se genera una hoja de ruta de mejora, porque bueno, si ya tenemos un diagnóstico que es de dónde arrancamos en términos de ODS y ya sabemos a dónde queremos llegar, pues ¿qué nos falta? Generar una estrategia para movernos entre ese punto A y ese punto B, que muchas veces no es fácil, porque hay muchas barreras dentro de nuestra organización que pueden ser barreras financieras, operativas, que por mucho que tengamos la mejor intención de llegar a esa meta que esté alineada con los límites planetarios, pues puede ser difícil realizarlo internamente. Entonces, Alcott ayuda a las empresas a generar ese plan de hoja de ruta de mejora, identificando las barreras, los obstáculos y haciendo que sea progresivo en el tiempo para que sea lo más realista posible y no se quede en el papel. Entonces, por ejemplo, ahí vemos en esta infografía como entre el año 0 y el año 4, para un ejemplo como el ODS 5 de igualdad de género, podemos ir viendo la progresión en el cumplimiento de ese ODS frente a la competencia y también frente a los límites planetarios. Un ejemplo, queríamos darles un ejemplo en el que hemos hecho esto en el pasado porque puede ser algo abstracto. Por ejemplo, trabajamos con una cadena hotelera canadiense llamada Transat, que estaba estableciendo una filial en México hace unos años. Y lo que hicimos fue, ellos se iban a instalar en las costas de México, del sur de México, en un contexto ecológico y social delicado. Entonces ellos quisieron hacer, previo a la construcción de su hotel, un estudio, un mapeo de ODS para identificar y tener en cuenta sus riesgos de sostenibilidad. Se realizó el mapeo, la medición y la hoja de ruta de mejora, y hoy en día ya ese hotel existe y adopta esas buenas prácticas. Otro servicio que les queríamos presentar, después de haber hablado de los informes de sostenibilidad y de los servicios ODS, es el tema de la medición de impacto. Este tema de medición de impacto, a diferencia de los anteriores, del anterior servicio que se refería como tal a las operaciones o al modelo de negocio de una empresa, este servicio se enfoca en las actividades consideradas de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, son sinónimos. Entonces, lo que realizamos desde Alcott es intentar darle a las empresas las herramientas para que sepan y entiendan en profundidad cómo esas actividades de responsabilidad social que están financiando o ejecutando, qué impacto tienen a largo plazo en esas comunidades, en esos stakeholders que quieren impactar. Eso se hace a través de técnicas econométricas como la medición de impacto. Aquí en esta gráfica les mostramos como diferentes tipos de metodologías de medición de impacto que existen, desde las más sencillas y que requieren menos datos hasta las más complejas que requieren más datos, pero que también permiten un grado de confianza en los resultados mayor. Entonces, Alcott puede acompañar a una empresa a aplicar cualquiera de estas metodologías según sus necesidades, sus ambiciones y la disponibilidad de datos. También el espectro temporal, es decir, cuánto tiempo se lleva aplicando esa actividad de responsabilidad social, si fue corta, a corto, mediano o largo plazo en el tiempo, cambia ahí la aplicabilidad de esas diferentes metodologías. La idea es que esas inversiones no sean ciegas, que no se hagan como por intuición o seguramente siempre se hacen con buena intención, pero muchas veces no tenemos como ese retorno de información de, bueno, sí fue útil, sí generó un cambio en la vida de esos ecosistemas o de esas personas, y terminamos usando muchas veces unos indicadores que son de cumplimiento más no de impacto, es decir, número de kits escolares distribuidos o número de personas que asistieron a un taller, que si bien son indicadores válidos, no nos están dando información suficiente para medir el impacto. Entonces, aquí yo les quería dar un ejemplo de un caso de la vida real, que se hizo este estudio en Kenia hace unas décadas. Se quería hacer una inversión en responsabilidad social en educación, ¿sí? Con los niños, en una zona donde había un problema de deserción escolar. Los niños no iban al colegio y estaban pues quedándose sin educación. Entonces,
Si ustedes fueran una empresa, por ejemplo, no sé, digamos una minera que tiene minas y operaciones en esa zona y quiere generar un impacto positivo en su zona de influencia inmediata, y digamos que el presupuesto para inversión son $100, ¿qué harían para tratar de mejorar esos índices de deserción escolar? ¿Pondrían los $100 en uniformes para darle a los niños para que puedan asistir al colegio, o invertirían esa misma cantidad de dinero en darle a los niños desparasitantes? Entonces los invitamos ahí a responder a esta pregunta en el sondeo. Joana, ¿me puedes colaborar con las respuestas de las personas? ¿Cuál fue la respuesta más elegida? Sí, ya te la voy a poner en pantalla. Bueno, pues las opiniones están relativamente divididas. Un tercio de las personas consideran que son los uniformes y 2/3 los desparasitantes. El hecho de que estén divididas las opiniones es interesante porque nos muestra que no es evidente, la respuesta no es tan sencilla, y quizás es bueno tener datos para tomar la decisión de manera informada. Entonces, justamente se hizo ese estudio de medición de impacto y en un caso se financió los uniformes y en otra escuela se financiaron los desparasitantes, y se pudo ver que el impacto fue mucho mayor, por mucha diferencia, en el caso en el que se financiaron los desparasitantes y que se redujeron esas enfermedades gástricas en los niños. Pudo aumentar mucho más la asistencia, o se redujo la deserción escolar. Entonces, esos $100 tuvieron un impacto 14 veces mayor en el caso en que se invirtió en los desparasitantes que en el caso en el que se invirtió en los uniformes. Entonces, el desafío de esa medición de impacto es, a través de los datos, generar dos escenarios. Uno que se llama el escenario o grupo de tratamiento y el grupo de control. Entonces, la idea es entender qué hubiera pasado, la anterior, por favor. ¿Qué hubiera pasado en el caso en el que yo no hubiera hecho esta inversión, este programa, esta actividad? Entonces, se genera ese escenario y se calcula el impacto después de una intervención, por ejemplo, en este caso, los desparasitantes, y al mismo tiempo se monitorea qué está pasando con unos niños a los que no se les dio nada, ¿sí? O sea, cómo evoluciona el statu quo. Y esa diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo de control nos sirve para medir el impacto. Entonces, es solamente un ejemplo. Hay muchos otros métodos cuasi experimentales que requieren más o menos datos, pero en cualquiera de ellos que se aplique a las actividades de responsabilidad social que ustedes tienen, algo puede ayudarlos a medir ese impacto y a invertir de manera más informada. Entonces, aquí un breve recuento de esos beneficios que puede tener para una organización realizar estas mediciones de impacto. Las mediciones de impacto son más comunes en el sector del desarrollo internacional, las ONGs, los donantes, pero también tienen pues las empresas pueden ganar mucho en su aplicación al ganar visibilidad de lo que están haciendo en responsabilidad social. Entonces, es una herramienta para toma de decisiones, es una herramienta de priorización que permite saber dónde tiene más sentido invertir, dónde se genera mayor impacto justamente en esas áreas en las que la empresa puede tener unas externalidades negativas, entonces donde se justifica más invertir en responsabilidad social, y con qué grupos de interés a qué grupos de interés se desea impactar. Y en últimas, brinda confiabilidad para los inversionistas, para las juntas directivas, de que esa responsabilidad social está teniendo el mayor impacto posible y está alineada con el modelo de negocio, y no se trata como una cuestión aparte de filantropía, separada de las actividades de la empresa. Entonces, eso es lo que les mencionaba, la relación positiva con los inversionistas. Y otro potencial beneficio es también en términos de marketing, porque hablar de los efectos de la responsabilidad social sin haber realizado ninguna medición de impacto, ningún monitoreo, pues puede ser asociado con prácticas de greenwashing, en las cuales se afirma tener un impacto en ciertos grupos
sin que esto haya sido verificado y pueden ser considerados como afirmaciones o afirmaciones a la ligera. Entonces aquí una organización se blinda contra esa posible acusación de greenwashing o de SDG washing, que también es un nuevo término que se usa para eso. Entonces, a modo de recapitulación de las diferentes metodologías más comúnmente utilizadas desde Alcott está la teoría de cambio, que es más cualitativa y es un estudio a profundidad de cómo una actividad genera un cambio deseado. También están los indicadores de desempeño, que ya comienza a introducir la parte cuantitativa, la generación de bases de datos y las metodologías cuasi experimentales, como la medición de impacto, que se puede realizar, pero no sistemáticamente. Ahí ya hay unas características más específicas. Solamente es aplicable, por ejemplo, a proyectos de mediano o largo plazo para poder estudiar la evolución de los datos en el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando una empresa hace una donación puntual o una actividad que no se repite en el tiempo, en ese caso no sería aplicable. Pero bueno, ya se puede entrar en los detalles según el caso, que es lo que sea relevante. Entonces, los diferentes pasos de cómo se realiza esta medición de impacto, así como en el caso de los servicios ODS, todo empieza con una recolección de datos. Una vez ya se haya elegido la metodología más útil en cada caso, se recolectan datos a través de encuestas, de entrevistas, de levantamiento de datos, también mediante dispositivos tecnológicos. Se crean esas métricas de impacto consistentes y robustas y a través del análisis de los datos del grupo de tratamiento como el dato de control se analizan y visualizan los datos y se produce el reporte de impacto, que será pues una herramienta muy importante para la empresa para evaluar para qué está sirviendo en últimas su responsabilidad social empresarial. Bueno, queríamos también, para acabar, hacerles una última pregunta para ver cómo están asimilando el contenido de la charla y pues debatir al respecto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes no es un beneficio de la medición de impacto de las actividades de responsabilidad social empresarial? A, brinda lineamientos de cómo generar mayor impacto ambiental. B, brinda confianza a los diferentes stakeholders de la empresa. Y C, permite focalizar la inversión en responsabilidad social empresarial. Joana, ¿me colaboras con los resultados, por favor, del sondeo? Listo, entonces, la mitad de la gente opina que es la primera y en efecto es la respuesta correcta. Porque si bien la medición de impacto nos da este diagnóstico de qué actividades generan y qué no generan impactos, no llega hasta brindarnos lineamientos de cómo generar ese impacto. O sea, la medición de impacto nos está diciendo el qué, más no nos está diciendo el cómo. Entonces esa es la respuesta correcta. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y cualquier pregunta que tengan, estamos aquí para responder. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, Lucas y Stephanie. Tenemos algunas preguntas de los asistentes. Nos preguntan, ¿qué se requiere para implementar los informes de sostenibilidad? Bueno, ¿qué se requiere? Los informes de sostenibilidad, las metodologías para su redacción son, digamos, proveen ese marco que nos dice qué tipos de información debemos divulgar, qué datos cualitativos, qué datos cuantitativos, pero debemos recordar que tampoco son una camisa de fuerza. Es decir, es normal que una empresa, por diferentes razones, ya sea porque es una pyme o porque es la primera vez que realiza el ejercicio, que no tenga todos los datos disponibles la primera vez y no pasa nada. Eso no hace que un informe de sostenibilidad no se pueda publicar o que esté mal. Lo importante, lo que nos dicen los estándares, es que para las áreas
en las que no tenemos ningún dato disponible, se explique en el informe, se explique, bueno, uno, por qué no hay datos, y dos, se propongan maneras en las que en el futuro, o sea, que se genere un plan de monitoreo y se pueda decir, listo, en X años vamos a ser capaces de producir estos datos y que se vea una evolución entre las primeras y las siguientes versiones del informe de sostenibilidad. Entonces, concretamente, ¿qué se requiere? Se requiere pues disponibilidad de tiempo de personal de la empresa para levantar datos, para responder a cuestionarios, encuestas del consultor, y más que todo, lo esencial diría yo, se requiere voluntad y transparencia para comunicar al respecto, y el apoyo de los inversionistas, los dueños de la empresa, es esencial. Perfecto, Lucas, gracias. Andrés, gracias. Nos dicen que sí, por favor, podrían repetir los documentos donde se pueden encontrar los 17 ODS. Sí, podríamos compartir el link por acá, el link oficial, en el chat. Sí, claro que Si sí. me dan un momento, ya les comparto el link por el chat. Gracias, Andrés. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Realizar la medición de las huellas ambientales son un tema filantrópico o qué beneficios reciben las empresas? Es una gran pregunta porque precisamente todos estos temas ambientales surgieron como una preocupación a lo que hacemos como humanidad al entorno, ¿no? Y empezó como una preocupación más de conciencia, más de filantropía, más de solidaridad global, ¿cierto? Pero estos temas de huella de carbono, huella hídrica y la huella de plástico tienen un impacto más allá de la filantropía, más allá de lo ambiental, más allá, digamos, más allá de lo romántico, si se quiere ver así, y tiene un impacto directo en términos de optimización, y la optimización dentro de las organizaciones se ve reflejada en eficiencias. Esas eficiencias, pues al final todo eso es una cadena de consecuencias, y pues se ve reflejado al final en indicadores o métricas que las organizaciones desean evaluar. Entonces, este tema ya pasó de la filantropía, del romanticismo, a temas mucho más pragmáticos y más medibles y cuantificables. Por eso el tema de las huellas, porque permiten establecer indicadores como huella de carbono, huella hídrica y de plástico, que o se quiere ver dentro de estos índices, pues hay unos indicadores que nos permitirían ver, ok, cuál fue la huella la huella hídrica azul, la huella hídrica gris del proceso. Por ejemplo, vuelvo con el ejemplo, producción de café o carbón, y así en cada uno de estos componentes. Muchas gracias, Lucas. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre identificar y cuantificar los ODS y la medición de impacto de las inversiones en responsabilidad social empresarial? Vale, esa también es una muy buena pregunta. Pues el mapeo es una etapa previa, es como un insumo necesario para poder proceder a la cuantificación. El mapeo lo que nos dice, mediante diferentes metodologías de Naciones Unidas y de otras fuentes, es saber cada empresa, cada organización, a qué ODS en qué ODS se debe concentrar. Porque claramente los diferentes modelos de negocio no todos tienen que ver con todos los ODS. Entonces, por ejemplo, no sé, si mi empresa produce vacunas, un tema del momento, posiblemente su impacto en el ecosistema marino, si bien podría existir, no digo que no lo sé, no exista, es bastante indirecto. Entonces, quizás la empresa debería enfocar sus recursos y sus esfuerzos en otros ODS que tienen más que ver más directamente con su modelo de negocio. Por ejemplo, el ODS 3 sobre salud pública tiene mucho más que ver con una farmacéutica que produce vacunas que con la protección del ecosistema marino. Entonces, el mapeo ODS nos indica, más allá de la intuición con criterios específicos, cuáles son los ODS más relevantes para cada empresa
y luego la cuantificación ya nos da un diagnóstico mucho más cuantitativo de cómo se está hoy en día, una foto de cómo se está hoy en día frente a esas metas que se fijó el planeta con miras a 2030. Y la medición de impacto, ya no estamos hablando como tal de todo el modelo de negocio, de todas las operaciones de una empresa, de toda su cadena de valor, sino específicamente de sus inversiones en responsabilidad social corporativa o empresarial. Y ahí el tema ya no es, no tenemos como una meta de cumplimiento con relación a los ODS, sino lo que estamos haciendo es contrastar la eficacia, el nivel de impacto de diferentes opciones, de diferentes programas de inversión entre sí, o entre el escenario de no hacer nada y de invertir en esa actividad en específico. Ese es como el enfoque del servicio de medición de impacto. Muchas gracias, Andrés. Otra pregunta. ¿Actualmente hay una obligación legal de implementar este tipo de prácticas, como la medición de huella ambiental? Es muy buena pregunta porque todos estos temas surgen de manera voluntaria y a medida que pasa el tiempo se generan reglamentaciones. Entonces, para poner un ejemplo, el tema de huella de carbono. Resulta pues que la huella de carbono ya estamos hablando que se viene, digamos que es un tema del cual se viene hablando pues hace ya pues más de una década. Sin embargo, no era un tema que se viera venir en algún tipo de reglamentación. Entonces, al ser un tema voluntario, va surgiendo unas necesidades mismas de la sociedad, de los mismos gobiernos y demás, de empezar a generar normativas al respecto. Entonces, hace ya un par de años, pues, por ejemplo, para el tema de carbono surgió por el tema del impuesto al carbono. Entonces, el impuesto al carbono es una opción en la cual el cliente puede o pagar el impuesto o solicitar la no causación del impuesto al carbono. Entonces, en ese componente de la no causación del impuesto al carbono, se puede hacer a través de los créditos de carbono. Y claramente los créditos de carbono tienen varios componentes. Uno de ellos es la contabilidad. Y en la contabilidad de cada crédito de carbono, también llamados bonos de carbono, pues está realmente la cuantificación en este caso, de la reducción o absorción de emisiones de los proyectos, y pues es un componente de huella de carbono. Entonces, ha surgido en síntesis de manera voluntaria y cada vez se está volviendo los temas normativos mucho más estrictos. Se espera que ahora en el país específicamente se genere un sistema si se genera un sistema de comercio de emisiones en el cual se establezcan unos límites o unos permisos transables donde se van a generar unos límites de emisiones para las industrias en términos de gases de efecto invernadero, y cada organización pues debe empezar a cuantificar su huella de carbono, que repito es un componente de la contabilidad, pues dentro de todo este mundo del carbono, las compensaciones, el net zero, la neutralidad en carbono o las emisiones netas de cero. Entonces, es un tema que ha venido surgiendo desde lo voluntario y que muy seguramente cada vez va a ser más estricto como el ejemplo que estoy poniendo en términos del impuesto al carbono, por ejemplo. Muchas gracias, Lucas. Tenemos una última pregunta para terminar ya la sesión del día de hoy. ¿Cuál es la principal utilidad de contar con un informe de sostenibilidad? Y en caso de tener sedes en diferentes países, ¿cómo es el proceso de construcción de este tipo de informes? Gracias, Joana. Pues yo diría que la principal utilidad es demostrarle a todas las partes interesadas esa transparencia y esa voluntad de mejorar el impacto en la sostenibilidad, que sean consumidores, que sean clientes, inversionistas, proveedores. La reputación de una empresa hoy en día, pues uno de sus pilares fundamentales es su informe de sostenibilidad,
que es un informe objetivo, que se rige por unos lineamientos dados por terceros y que no vamos mucho más allá de lo que la publicidad, por ejemplo, puede hacer. En el caso de ser una empresa multinacional que tenga implantación en diferentes países, lo que se recomienda, la buena práctica en ese caso, es realizar un informe de sostenibilidad a nivel corporativo, es decir, a nivel agregado por las diferentes filiales, para que se tenga en cuenta la integración entre las diferentes filiales justamente de la empresa y no se publique una imagen fragmentada. Entonces eso es lo que se recomienda a nivel de la casa matriz. Bueno, Andrés, muchas gracias. No tenemos más preguntas por el día de hoy, entonces de nuevo quiero agradecer a todo el equipo de Alcott, Andrés, Lucas, Stephanie, por haber participado de este maravilloso webinar. Son temas súper importantes pues para todo tipo de organización. Entonces, de nuevo, mil gracias por parte de la Cámara Colombo-Alemana. A todos los asistentes también muchas gracias y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos.